Matemáticas a tu alcance. Gracias por continuar en sintonía a todos los padres, a todos los alumnos, a todas esas personas que siempre están pendientes de nuestro programa. Y ahora vamos a continuar con nuestra siguiente sección, Tecnonúmeros, con la licenciada Uzi Mirari Turcios. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Este fin de semana hemos estado tratando el tema de las medidas de capacidad. Y en esta sección haremos uso de una página web para estudiar el uso de los múltiplos y submúltiplos de una unidad en el Sistema Internacional de Medidas. Iniciemos explorando esta página web para visualizar las actividades interactivas que nos propone. Para iniciar el vídeo de esta semana, visualicemos que tengo abiertas algunas páginas web que me van a ayudar a desarrollar el concepto del día de hoy. Recordemos que estamos tratando un tema que se inicia a dar en el tercer ciclo de la educación básica. Es muy importante que utilicemos todas las estrategias que nos permitan hacer que el estudiante se apropie de los conceptos. Vea que en este momento yo tengo una página, se llama mundoprimaria.com. Lo puede ver usted, aquí hay muchas opciones. Tenemos juegos, cuentos, colorear, lecturas, fichas. Pero además de eso tenemos, si usted baja un poco, una cantidad grande de actividades interactivas que nos permiten mejorar el proceso en el aula de clases. Y cuando digo mejorar, no significa que es que con la pizarra no se logren grandes cosas. Claro que sí. Lo que queremos es reforzar los contenidos con el uso de algo que le parezca interesante al estudiante para sacarlo de la rutina del aula de clases. Incluso podemos dejarle esto como una tarea donde nosotros después verifiquemos que se hayan logrado los objetivos. Veamos que aquí tenemos cambios de dinero, conversiones de unidades de masa, equivalencias, superficies, unidades cuadradas, sistema sexagesimal, y tenemos una gran cantidad de opciones. Yo ya estoy en una de las páginas. Vea, yo he decidido utilizar esta página que tiene que ver con las medidas de capacidad, específicamente con el litro. Es importante que veamos que hay una cantidad grande de actividades que nos permiten afianzar, o por lo menos hacerle ver al estudiante que aún no domina algunos conceptos. Veamos que en esta página hasta nos dan indicaciones. Quinto grado de primaria, matemáticas. Estamos en la sección de magnitudes y medidas, relación entre las unidades. Y la primera pregunta es, ¿cuántos litros son 9 decilitros? Arrastra la respuesta al círculo. Y vea que es algo que enseñamos en quinto grado. Y es importante también que notemos que los estudiantes muchas veces llegan al tercer ciclo de la educación básica y no identifican incluso qué significa la letra D, decilitros. Yo trato de dejar claras algunas cosas y vea, este tema hasta muchos profesores nos dificulta. Entonces en esta otra página web yo tengo algunas aclaraciones. Vea, dice la medida, múltiplos y submúltiplos. Leamos juntos. En muchas ocasiones, y dado que carece de sentido expresar el resultado de una medida en la unidad correspondiente al sistema internacional, se recurre al empleo de múltiplos y submúltiplos. No tendría mucho sentido expresar la distancia entre la Tierra y la Luna en metros. No tiene sentido, serían demasiados, miles y miles. Ni tampoco sería adecuado utilizar esta unidad para medir el grosor de un cabello. Si vemos, tenemos distancias muy largas como la de la Tierra a la Luna, que serían miles de kilómetros, y distancias cortas. Medir la longitud del grosor de un cabello es algo que podría llegar a complicarnos si queremos utilizar el metro. Y vea que aquí tenemos una tabla de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, la H que mirábamos en muchas de las conversiones significa hecto y tiene el valor 10 a la 2. La D es deci, tiene el valor 10 a la negativo 1. C de centi, 10 a la negativo 2. Hay que recordar que la C no es una unidad de medida, es un submúltiplo. Es decir, es algo mucho más pequeño que la unidad de medida que se está utilizando.
Incluso observemos la F, es 10 a la negativo 15. Esta es la escala femto, en el sentido de que son cosas muy pequeñas que solo se pueden ver a nivel subatómico. Volvamos al problema inicial. Recuerde que la pregunta era ¿cuántos litros son 9 decilitros? Ya vimos que la D es un submúltiplo. Significa que vale 10 a la negativo 1. Ahora, a un niño de quinto grado no le podemos hablar de ese tipo de notaciones. Lo que podemos decir es, ok, si tú tienes un litro y lo divides en 10 partes iguales, 10 partes más pequeñas que el litro, y asociamos esto con el valor, cada una de esas partecitas de las 10 es un decilitro. Y si asociamos con los números decimales, tú puedes recordar 1 centímetro y recordamos que cada uno de esos pedacitos, si dividimos en 10 partes, es 0.1 centímetro. Lo mismo sucede con los decilitros. Ahora bien, ¿cuántos litros son 9 decilitros? Solo hay que recordar que la D es un submúltiplo, representa 10 a la negativo 1. Entonces solamente debemos enseñarle al estudiante que debe correr el punto decimal una unidad hacia la izquierda. Entonces en este caso lo tenemos, el 9 tiene el punto decimal al final, lo corremos una unidad a la izquierda, entonces nos quedaría 0.9 litros. Muy bien, voy a tomar 0.9 y lo voy a arrastrar. Muy bien, si lo aceptó significa que está correcto. Para seguir afianzando, veamos las siguientes preguntas. ¿Cuántos hectolitros son 3.2 litros? Lo primero es saber qué significa esta H que se muestra en pantalla. Veamos los múltiplos y submúltiplos. H es hecto, que significa 10 a la 2, y son múltiplos. 10 a la 2 es 10 por 10, los niños lo saben, eso es 100. Entonces es multiplicar por 100 una cantidad. Y alguien me decía, ¿y cómo sé cuándo multiplicar y cuándo dividir? Ok, recuerda que tenemos, ¿cuántos hectolitros son 3.2 litros? El problema es que los hectolitros son mucho más grandes que el litro, son múltiplos. Es decir, al litro lo va a multiplicar por 100. Entonces significa que para cambiar 3.2 litros a algo más grande que son hectolitros, entonces tenemos que correr el punto hacia la izquierda, 1, 2 unidades, entonces 0.032 hectolitros. Vamos a colocarlo aquí y observen que tenía razón. Muy bien, veamos un par de preguntas más. ¿Cuántos litros son 897 ml? Mililitros. Los mililitros son muy utilizados, pero vayámonos a la tabla. ¿Qué significa la M? La M significa un submúltiplo, es decir, la unidad se ha dividido en varias partes. De hecho, en ese sentido, los mililitros significa 10 elevado a la negativo 3. El niño aprende que cuando el exponente es negativo, entonces es como correr al punto hacia la izquierda. Eso significa 0.001. Se corrió el punto 3 veces. Entonces es la milésima parte de un litro. Muy bien, quedémonos con eso. Milésima parte de un litro. Ahora nos están preguntando ¿cuántos litros son 897 mililitros? Como esta es una unidad menor, entonces tenemos que correr el punto, vea, lo tenemos al final. La M significa 10 a la negativo 3 y cada vez que tengamos un negativo vamos a correr el punto a la izquierda. Solo sustituya en lugar de M 10 a la negativo 3. Lo que significa corre el punto hacia la izquierda. Corremos, un número entero tiene el punto al final, corremos el punto 1, 2, 3. Significa que debo agregar un 0 en la parte entera y la respuesta debe ser 0.897 litros. 0.897 litros. Y vemos que la respuesta es correcta. Vamos a hacer un último. Dice acá,
¿Cuántos litros son 0.3 kilolitros? La gente piensa que solo existen los kilómetros. No, de hecho la K no está ligada a la M de metros. Si vemos acá, la K tiene un valor y la K es múltiplos, 10 a la 3. 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10 100 y 100 por 10 es 1000. Significa que a la unidad la tiene que multiplicar por 1000. Ok, nos venimos aquí y vea que nos pregunta ¿cuántos litros son 0.3 kilolitros? Solo sustituye a la K. ¿Cuánto vale K? 10 a la 3. Y de donde está el punto cuando el exponente es positivo, en este caso 10 a la 3, corremos el punto 3 veces de donde está hacia la derecha, porque son múltiplos. Aquí está el punto, que es esta coma, 1, 2, 3. Significa que deben haber dos ceros, completarse con dos ceros a la derecha. Por lo tanto, la respuesta son 300 litros. O 0.3 por 1300. Vea que me voy a equivocar de adrede. Voy a poner esta de acá. No me la acepta. En ese sentido, eso me puede obligar a ir y decir, ok, hay un error. Muy bien, esta es una pequeña página web donde podemos evaluar el conocimiento de los estudiantes. Recuerde que esto a veces se dificulta porque no utilizamos las estrategias y el tiempo adecuado. En el vídeo anterior hicimos uso de una página web que nos pedía realizar algunos cálculos. Dentro de estos cálculos habían conversiones de unidades. Y lo interesante de todo es que estas unidades las convertimos haciendo uso del cálculo mental y del valor que tiene el múltiplo o submúltiplo de la unidad. En los casos especificados en el vídeo hicimos uso de litros y los convertimos a decilitros, centilitros y muchos casos más. Recordemos que es muy importante saber el valor de esta letra. Por ejemplo, la letra K, que significa kilo, tiene valor de 1000. Por eso es que cuando decimos kilómetros estamos haciendo referencia a 1000 metros. Si usted sabe el valor de los múltiplos y submúltiplos de una unidad, entonces usted podrá hacer rápidamente conversiones de unidades. Nos vemos la siguiente semana para continuar con el estudio de las matemáticas y el uso de la tecnología para la enseñanza de esta ciencia. Hasta luego. En esta ocasión en Tecnonúmeros hemos utilizado una página web para así poder desarrollar el tema medidas de capacidad. Espero que usted siga investigando sobre este tema y así ampliar la mentalidad o el conocimiento con respecto a este tema. Vamos a una pausa comercial. Al regresar de él veremos el desarrollo planteado al inicio del programa. Matemáticas a tu alcance.